Y ahora, desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a nuestro quinto programa. Hoy seguimos con las señales que demuestran que estamos muy cerca de la tribulación o al final de una era. Hasta ahora hemos visto 7 señales. Israel, lo que pasó con ese país y lo que está sucediendo, desastres naturales, pestilencias, guerras y rumores de guerra, globalismo, explosión del conocimiento y tecnología. Si se los perdieron, pueden escucharlos en los episodios 2, 3 y 4. Nos quedan 3 señales más. CERN, pruebas de que la época de la gracia se está terminando y el avance del ocultismo. Antes de empezar, quiero mencionar que en este programa vamos a tener algunas imágenes por si no están familiarizados con los lugares y con las personas que mencionamos. Así que si están listos, vamos. Hablemos de la octava señal, CERN. ¿Qué es CERN? CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Es el mayor acelerador de partículas del mundo. Fue fundado en el año 1954 y su Gran Colisionador de Hadrones, o el LHC, fue inaugurado en el 2008. Está situado en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra. Es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia, o sea, 16 millas, ubicados a 100 metros bajo la tierra, o sea, 328 pies. Es una de las máquinas más complejas porque tiene 9.300 imanes superconductores que son fundamentales para hacer girar las partículas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Las explosiones creadas llegan a ser, según dicen, 1.000.000 de veces más calientes que el Sol. Los datos que se recopilan son procesados por la Red Informática Mundial, LHC, una de las redes informáticas más extensas y potentes del planeta. A pesar de que teóricamente es puramente científico, CERN tiene un componente espiritual, del cual hablaremos cuando lleguemos al avance del ocultismo. El propósito de CERN es descubrir de qué está hecho el universo y cómo trabaja. En otras palabras, quieren saber cómo Dios puso todo junto. En el proceso tratan de descomponer el átomo y aceleran cientos de millones de protones dentro de los tubos para provocar colisiones. Esto hace que surjan 2 problemas muy importantes. El primer problema lo declaró Sergio Bertolucci, el que era director de investigación y computación científica del CERN. En el año 2009 dijo: el gran colisionador de hadrones podría abrir una puerta a una dimensión extra, y de esta puerta podría salir algo o podríamos enviar algo a través de ella. ¿Por qué es esto un problema? Bueno, la palabra dice en Apocalipsis 9, del 1 al 5, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. El hecho de que se esté tratando de abrir ese velo natural que Dios puso para que no tengamos acceso a esa dimensión nos da que pensar que ese abismo eventualmente pueda ser abierto por esos científicos. Una vez que logren abrirlo, la humanidad será torturada por estas criaturas demoníacas. En los primeros experimentos, una partícula se desapareció. Se cree que pasó a un universo paralelo.
han admitido que ahora quieren comunicarse con el otro lado, posiblemente con extraterrestres. Quiere decir que es muy posible que eventualmente ellos abran el pozo del abismo. Desde que se empezaron a estrellar estas partículas, han sucedido cosas raras. Hubo 2 explosiones, una en el 2015 que mató a 3 científicos. El video estaba en YouTube, pero fue eliminado. La otra explosión en el 2018, la cual después fue negada. En el 2016, unas nubes raras de plasma se posaron directamente sobre CERN. Eran como unas bolas de energía. Justo se manifestaron cuando CERN anunció que empezaban con un experimento llamado Awake, o sea, despierto, que impulsa el tipo de plasma llamado wake fields por un rayo de protones para acelerar partículas cargadas. Se cree que este proyecto fue lo que afectó severamente el clima debido a la alta energía producida. También se vio una niebla verde posándose sobre CERN. En el 2017 hubo reportes de entidades que se aparecieron en los golpes de energía, además de eventos paranormales en las ciudades que lindan con CERN. Al estrellar las partículas, los científicos están investigando cosas como antimateria, simetría de espacio y tiempo y otras dimensiones. Y aquí es donde tenemos el segundo problema. Incluso hay muchos científicos que al darse cuenta de que esto representa un problema, están en contra de estos experimentos. Por ejemplo, Stephen Hawking, un científico y matemático ateo ya fallecido, mostró su preocupación al declarar la posibilidad de que una de esas partículas pudiera destruir el universo. El astrofísico Neil deGrasse Tyson declaró que CERN puede volar el planeta intentando recrear el Big Bang. Hawking agregó: están desatando las puertas del infierno. De hecho, el científico estadounidense Walter Wagner y el español Luis Sancho iniciaron acciones legales para tratar de detener la puesta en marcha del colosal acelerador LHC, ya que según sus teorías el acelerador podría crear un agujero negro de dimensiones microscópicas, pero con la capacidad de engullirse a la Tierra, o bien provocar la aparición de una materia extraña que convertiría a nuestro planeta en una estrella de neutrones carente de vida. Esta demanda fue desestimada 2 veces. ¿Por qué la antimateria representa un problema? Empecemos con el hecho de que 1 gramo de antimateria es 4 veces más poderosa que la bomba atómica que destruyó Hiroshima y Nagasaki. La antimateria ya se está creando y conteniendo en el LHC. En circunstancias normales, 1 libra de antimateria tardaría miles de años en obtenerse. Se cree que CERN lo puede hacer en 1 semana. Si CERN desarrolla la capacidad de crear y almacenar cantidades significativas de antimateria, y algunas afirman que ya lo están haciendo, entonces se desarrollarán armas de antimateria altamente destructivas. Las ventajas de las bombas de antimateria son muy grandes, ya que podrían producir explosiones a nivel atómico sin las consecuencias nucleares residuales. Además, cuando hay 2 partículas a una distancia muy grande, ocurre algo muy interesante. Se ha descubierto que parecen seguir unidas y una recibe los estímulos en tiempo real que está recibiendo la otra. Segundo, cuando cualquier forma de vida está en presencia de antimateria, la energía de la forma de vida cambia. Había una universidad aquí en Estados Unidos que mantenía antimateria, pero tuvo que trasladarla a una instalación subterránea debido a que estaba afectando a las personas de la comunidad. Una persona tiene tanta materia clara como oscura en ella. Es parte de cómo estamos hechos. Entonces, una persona está conectada a ambos reinos, por decirlo así. Cómo se siente una persona determina de qué energía se alimenta. Si es positiva, quiere decir que hay buenos resultados, quiere decir que hay algún tipo de fe. Por ejemplo, hay personas que se han recuperado del cáncer tomando placebos en ensayos clínicos. Ahora, si la energía es negativa, hay malos resultados. Extraer energía de la antimateria puede conducir a la posesión demoníaca. El problema con la antimateria que produzca CERN es que hará que las personas actúen como nunca antes. Va a ser difícil para las personas ser contenidas o controladas.
¿Será que esto se está viendo ya? Bueno, este es un tema muy delicado para los que estamos aquí en Estados Unidos, pero bueno, vamos. Aquí se ha visto algo que nunca en la historia había sucedido, y es que cuando Trump salió como presidente, la gente tuvo reacciones que nunca se habían visto antes. Parecían endemoniados, se tiraban al piso y lloraban y gritaban. Su comportamiento no era y no es racional. Todavía aún se ve esto cuando estamos a punto de tener elecciones otra vez. Al extremo que es muy difícil hablar con algunas, repito, con algunas personas liberales del asunto, porque se enojan de tal manera, les da una rabia que solo se menciona el nombre del presidente, que es imposible mantener una conversación. Toda esta gente se deja llevar por los medios de comunicación, que reportan de acuerdo a lo que les conviene y muchas veces sus reportes están fuera de contexto. Todo esto me hace pensar, ¿será que la antimateria ya está afectando a la gente? Lo que mantiene contenida la materia se llama velo. Los científicos están tratando de romper el velo para contactar el otro lado. Cuando llegue la época de la tribulación, si nos basamos en este comportamiento irracional que estamos viendo hoy, en algunas personas, por supuesto, no en todas, va a ser muy fácil que la gente acuse a cualquier persona de no tener la marca. Todo lo que los medios de comunicación tienen que hacer es impulsar a las masas que lo hagan. ¿Y saben qué? Lo harán. Esto ya está sucediendo aquí. Hemos visto senadores empujando a la gente a atacar a los conservativos. Lo triste es que la gente lo hace. En la época de la tribulación, nadie se podrá escapar. Sigamos con la 9ª señal. La época de la gracia se está terminando. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que cuando el último gentil reciba a Cristo como su Salvador, la época de la Iglesia se acabará y Dios volverá a tratar con Israel. En mi opinión, hay varias razones que indican que la época de la gracia se está acabando. Una de ellas es que todas las señales que vimos anteriormente se han alineado. Es la primera vez en la historia que prácticamente todo lo que se necesita para que la tribulación empiece está manifestándose. Digo prácticamente todo porque hay un área que, a pesar de que hay estudios clínicos para ello, todavía no está accesible al público, y es que la persona pueda frenar el envejecimiento. Según George Church, profesor de genética en la Universidad de Harvard, afirmó en el 2015 que la ciencia puede estar avanzando lo suficientemente rápido como para que solo nos falten 5 años para revertir el envejecimiento, o sea, para el año 2020. Ya se están conduciendo ensayos clínicos con seres humanos. ¿Por qué es importante esto? Porque Apocalipsis 9:6 dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Si bien la muerte no es quitada hasta Apocalipsis capítulo 20, donde es arrojada al lago de fuego, el capítulo 9 nos da a entender que alguna manipulación de ADN no va a permitir que la gente muera. Esa manipulación también podría suceder a través del chip, o sea, de la marca, pero de esto hablaremos en otro episodio. Volviendo a por qué creo que la época de la gracia se está acabando, es porque estamos viendo un fenómeno muy interesante en el cristianismo. Por un lado, el cristianismo está en decadencia en algunos países. Por ejemplo, en el año 1948, el 69% de la población de Estados Unidos se identificaba como protestantes. En el 2018 ese número bajó al 35%. En Inglaterra, la gente que se identifica como que no tienen religión sobrepasó a los evangélicos en el año 1992 con un 36%. Para el 2015 ese porcentaje subió al 55%, o sea, las personas que se identifican como personas sin religión, mientras que solo el 15% es evangélico. Ese porcentaje se ve especialmente en las generaciones más jóvenes, como los milenarios y la generación Z.
Muchos de los que profesan ser ateos se consideraban cristianos, pero en algún momento decidieron que la fe cristiana no era válida. Estos que dejan el cristianismo se van al ocultismo o a la religión de la nueva era, o a lo que aquí se conoce como el Burning Man. Este evento tomó vida propia hasta convertirse hoy en algo más reconocido mundialmente, y donde grandes personalidades de la farándula y de la tecnología llegan incluso en sus jets privados. Burning Man es una ciudad temporal, dura unos 10 días en la mitad del desierto y participan 70.000 personas. Todas esas personas tienen algo en común y es que buscan algo espiritual. El número de personas que alguna vez se identificó como creyentes pero que ya no lo hacen está aumentando a números récord. Por ejemplo, de acuerdo con el libro American Grace por Robert Putnam y David Campbell, los jóvenes están abandonando la religión de 5 a 6 veces la tasa histórica. Esto es el resultado de haber sacado a Dios de la educación, y la misma Iglesia tiene la culpa por concentrarse en tradiciones, rituales, en no darle importancia a la guerra espiritual y diluir la palabra de Dios. Cuando digo diluir, no me estoy refiriendo al Evangelio, sino a lo que es la parte espiritual o supernatural de la Biblia. Lo que estamos viviendo en Estados Unidos y en Canadá con respecto a la pérdida de la fe es similar al proceso de secularización que ha tenido lugar en Europa. Países que eran altamente cristianos ya no lo son. Por otro lado, la persecución está aumentando. Esto se ve incluso aquí en Estados Unidos, donde había tanta libertad. Ahora esa libertad se está perdiendo poco a poco. En el año 2018, el grupo cristiano InterVarsity Christian Fellowship fue echado de la Universidad de Detroit, en Michigan, porque requería que su liderazgo fuera cristiano. Por otro lado, un repostero que se rehusó a hacer una torta o bizcocho para una pareja homosexual fue demandado y llevado a corte en el estado de Colorado. Un maestro fue suspendido y después echado por haber dado una Biblia a un estudiante. También hemos visto estudiantes suspendidos por orar o por escribir una redacción acerca de Jesús. Hasta los políticos también son atacados por su fe. Por otro lado, vemos cómo se está tratando de empujar la educación musulmana en las escuelas primarias. Y esto, por supuesto, no es solo en Estados Unidos. En países como en Argentina también sucede que, de acuerdo con el periódico Alerta Digital, el anticristianismo se expande en la Argentina a una velocidad alarmante y con una violencia creciente. No hay semana que no aporte su cosecha de nuevas profanaciones de lugares de culto. Estos ataques también se ven en Europa y en otras partes del mundo. Además, se está promoviendo la intolerancia cristiana, prohibiendo la libertad de religión, al punto que en algunos países se está cometiendo genocidio cristiano. De acuerdo con el periódico El Guardián o The Guardian, hace un siglo los cristianos constituían el 20% de la población en el Medio Oriente y en el norte de África, pero desde entonces la proporción ha caído a menos del 4%, aproximadamente 15 millones de personas. En la ciudad de Mosul, en Irak, había 15.000 cristianos en el año 2014. Después de que ISIS tomó control, solo quedan 40. En todo Irak, de 1,5 millones, ahora hay 200.000 cristianos. Y así vemos en China, Nigeria, India y el Medio Oriente cómo los cristianos son masacrados por la fe. Países como Sudán, donde el gobierno ordenó la destrucción de iglesias. Más cristianos murieron por la fe en el siglo XX que en los 19 siglos anteriores de historia cristiana combinados. Hoy en día, en el 2019, 245 millones de cristianos en el mundo sufren altos niveles de persecución por haber decidido seguir a Cristo. Esta persecución es el doble de fuerte para las mujeres. Esto significa que, en general, 1 de cada 9 cristianos sufre altos niveles de persecución y que la persecución está aumentando en un 14% desde el 2018. Este aumento va preparando el camino para que Mateo 24 se cumpla. Por otro lado, en otros países, el cristianismo está creciendo. En estos países donde hay tanta persecución,
es donde la gente se entrega más a Cristo. No lo suficiente como para que se vuelva la religión del país, pero sí en forma significativa. En el 2018, la revista digital Familia Cristiana reportó que 500.000 de personas en Pakistán entregaron sus vidas a Cristo. Por ejemplo, entre los musulmanes, ya desde hace años hay reportes de que Jesús se les aparece en sueños, y así dejan la fe musulmana para seguir a Cristo. La primera vez que escuché esto fue en el año 2003, cuando un pastor conocido nos dijo que esto estaba sucediendo en lugares donde los misioneros no podían llegar. Entonces así el pueblo venía a los pies de Cristo y uno de ellos bajaba a las ciudades a buscar misioneros que les pudieran enseñar. Hoy en el 2019 el número de reportes está aumentando a pasos acelerados. Por otro lado, hay muchos judíos que están viniendo a los pies de Cristo debido a una revelación que se le fue dada al rabino Yitzhak Kaduri. Este rabino era considerado como el Billy Graham de Estados Unidos. Se cree que tenía 108 años cuando murió en enero del 2006. Antes de morir, dijo que el Mesías verdadero se le había aparecido en una visión y que él le había dado su nombre. Entonces, en un servicio de Yom Kippur, dijo que él escribiría su nombre en una nota y dio instrucciones de que un año después de su muerte abrieran la nota para ver quién es el verdadero Mesías. Además dijo que el Mesías no vendría hasta que Ariel Sharon muriera. Cuando Kaduri anunció esto en octubre del 2005, Ariel Sharon era todavía el primer ministro de Israel. Lo interesante es que en enero del 2006, Ariel Sharon sufre un derrame cerebral que lo deja en coma y permanece en coma hasta su muerte en el año 2014. En el mismo mes que Ariel Sharon se enferma, Kaduri se enferma y muere. Pasa un año y cuando abren la nota se publica en todo Israel y es traducida a más de 50 idiomas. Pero la nota estaba en código. Cuando finalmente se descifró, vieron que la nota decía que el nombre de Mesías verdadero era Yehoshua, o sea, Jesús. Inmediatamente se quitaron todas las publicaciones del Internet, pero esto provocó un avivamiento entre los judíos. En el 2017, el Jerusalem Post reportó que había aproximadamente 20.000 judíos mesiánicos. Para el 2018 ese número subió a cerca de 60.000, esto de acuerdo al rabino Zev Porat. Estos nuevos cristianos son muy perseguidos en Israel, por eso ocultan su fe. Les recomiendo para los que entienden inglés que lean el libro The Rabbi, The Secret Message and the Identity of Messiah, o sea, el rabino, el mensaje secreto y la identidad del Mesías, por Carl Gallups y Rabbi Zev Porat. En la descripción puse un link para los que quieran comprar el libro. La última señal es el avance del ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? El diccionario define ocultismo como, por supuesto, lo oculto, lo secreto, lo misterioso, particularmente relacionado con lo sobrenatural. Ejemplos de prácticas ocultas son la astrología, la brujería, la wicca, las artes negras, la magia, tanto blanca como negra, las tablas de Ouija, la nueva era, el vudú, entre otros, el satanismo y más. Las personas que practican el ocultismo creen en aprovechar del poder de los espíritus o de la naturaleza mediante el uso de hierbas, cristales, amuletos, encantamientos, símbolos y hechizos para el efecto bueno o malo. Estas prácticas abren portales a otra dimensión para permitir que entidades pasen por esos portales. De acuerdo con el libro de Enoch, el ocultismo fue enseñado por los ángeles caídos que tuvieron hijos con mujeres humanas. Esto es mencionado en Génesis 6. Este conocimiento era prohibido por Dios. En Deuteronomio 18, 9 al 13, Dios le dice a Israel: «Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero,
o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, esa relación que tenían con Dios se rompió. Les quedó un vacío espiritual. Es por eso que la gente siempre buscó lo espiritual. Lamentablemente lo busca donde no debe, ya que el Señor prohíbe esas prácticas porque conducen a muerte. Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A través de la historia, el ocultismo era practicado, pero más en secreto. La influencia cristiana que iba aumentando a través de los años hizo que el ocultismo fuera disminuyendo. Eventualmente algo pasó, que esta influencia cristiana empezó a decaer y el atractivo de la brujería y, en consecuencia, la adoración al diablo regresó. La gente está en tanta necesidad espiritual que la práctica de la brujería, de acuerdo con el censo del 2010, aquí en Estados Unidos, ha pasado a tener el 4º lugar. El satanismo se ha vuelto muy popular y ya no lo hacen en secreto. Los medios de entretenimiento lo promueven y lo ponen como algo atractivo. La gente que practica el ocultismo toma muy en serio los poderes que pueden adquirir. Es más, las brujas de todo el mundo han estado realizando hechizos al presidente Trump desde el año 2017 en cada luna creciente hasta que Trump se salga de la presidencia. Lo que ellos no saben es que Dios profetizó que Trump saldría presidente. Él nos dice en Amós 3:7: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y así lo hizo. Usó a personas como Mark Taylor, Kim Clement y Sadhu Sundar para dejarles saber a la Iglesia cuáles eran sus planes. Para los que entienden inglés, pueden buscar los videos de las entrevistas en YouTube y también pueden ver la película en Netflix The Trump Prophecies, que muestra cómo Dios le reveló a Mark Taylor que Trump iba a ser presidente. Lamentablemente, la Iglesia está tan dormida que no le interesa o no cree que Dios todavía pueda hablar de esta manera. Pero este tema es muy largo. Podríamos hablar del abuso ritual satánico, cómo hay más de 130 millones de víctimas a través de todo el mundo. También podríamos hablar de cómo las agencias de aborto son usadas para ceremonias satánicas, donde en algunos casos estos bebés son consumidos por brujas. Esto dicho por Zachary King, un ex brujo que se convirtió al catolicismo. También podríamos hablar de la agenda que hay en empujar la existencia de vida extraterrestre para convencernos que fuimos creados por ellos y cómo el Vaticano está considerando modificar el Evangelio si una de estas naves decide hacer contacto. Volvamos al tema de CERN. Dijimos que CERN tiene un componente espiritual. ¿Por qué digo esto? Primeramente, fue construido sobre el templo del dios Apolión y Abadón, que significa el que destruye, porque se creían que era la puerta de entrada al inframundo. Esto tal vez sea casualidad, pero da que pensar. Segundo, el cartel aparenta tener un 9 al revés. El número 9 es el número de finalidad o juicio, representa el fin y la cuestión de todas las cosas en cuanto al hombre, o sea, el juicio del hombre y todas sus obras. Ese logo se puede ver también como 3-6 en rotación. Esto es interesante porque Apocalipsis 13:18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. No estoy diciendo que CERN es la bestia, solo me parece interesante que hayan elegido ese logo con ese número. Tercero, el nombre CERN es una abreviación del nombre del dios céltico Cernunnos. Él es el dios cornudo, el dios de la muerte y la recompensa y el señor del inframundo.
Cuarto, en la entrada tiene una estatua del dios o diosa Shiva, que es el dios de la destrucción. Esta estatua fue dada como un regalo por el gobierno de India. La posición del dios es que está haciendo la danza de la destrucción. Shiva es parte de la Trinidad hindú Trimurti. El dios o diosa Shiva destruye el mundo para renovarlo, restaurarlo y reconstruirlo. Quinto, la placa que está en la base de la estatua dice: «Oh omnipresente, la encarnación de todas las virtudes, el creador de este universo cósmico, el rey de los bailarines, etcétera, etcétera, te saludo». Estos científicos no creen en Dios. Sin embargo, aceptan la estatua y la celebran con una danza en honor a este Dios. Todos estos factores, con el hecho de que quieren romper el velo y ver qué es lo que pasa por ese velo, es una señal de que están haciendo lo mismo que la gente que hace brujería. Ellos van más allá, usan aparatos científicos para lograrlo. Bueno, hemos visto las 10 señales. Espero que les haya gustado. Estas 10 señales solo tocan la superficie. En realidad podríamos decir mucho más, pero estaríamos aquí muchos más episodios hablando de las señales. Bueno, se me ha acabado el tiempo. La semana que viene vamos a tener un invitado muy especial, el pastor Marco de León, que nos hablará del libro El Oráculo, escrito por el pastor Jonathan Cahn. Así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y de apretar la campanita. Así le avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio.